esta charla es de la idea a la producción, paso a paso, caso a caso. Os voy a contar el camino que sigue una idea hasta llegar a producción y bueno, para ello vamos a dividirlo en partes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer un marco para pasar de la idea totalmente abstracta que puede tener cualquier persona a algo suficientemente definido como para que se pueda desarrollar. Luego veremos técnicas, esto lo he llamado de la idea del backlog, realmente son técnicas para recorrer el camino que hemos creado en ese marco, es decir, pasarla desde estar en la idea en la cabeza de alguien hasta poder programarse. Luego vamos a ver cómo seleccionar qué historias se van a programar. Aquí donde digo desarrollo me refiero más bien a estar en el sprint o bueno, estar para desarrollarse. Y luego vamos a hablar un poco, dar unos tips sobre desarrollo y ponerlo en producción. Todo esto realmente no es como si tuviera un único objetivo esta charla, ¿no? Vamos a hablar de varias recetas, de varios momentos que pueden surgir varias situaciones para, digamos, poder colaborar y interactuar con gente que no está en el equipo Scrum, pero que los necesitamos nosotros a ellos a nosotros. En realidad, todos tenemos el mismo objetivo, que es proporcionar valor conjunto a la empresa. Entonces, esta gente tiene sus propios horarios y este tipo de horarios, objetivos, etcétera, su forma de hacer las cosas y que no es la de Scrum. Entonces, vamos a ver cómo interactuar con ellos. Antes de nada, bueno, yo soy Pablo González Zobal, ahí escondido está mi Twitter. y bueno, yo no creo en Scrum de libro, de lo que viene en el libro, sino que creo que Scrum es un buen marco, pero hay que aplicarlo en la empresa, en las situaciones concretas. Entonces, por ejemplo, una cosa que dice Scrum que no debería haber es gente que lleve un equipo de desarrollo y sea Scrum Master a la vez. Pues yo lo hago, porque en mi empresa no hay lugar para un Scrum Master dedicado, porque no hay cantidad de desarrolladores como para ello. Además, colaboro en Infinite Monkeys, que es una lista de correo en la que resolvemos, o bueno, mejor dicho, planteamos la solución a problemas típicos de entrevistas de informática difíciles de empresas importantes, ¿no? Os voy a hablar primero, como esto que os acabo de decir, de que esto no va a un único objetivo, sino que son distintas situaciones que se pueden dar. Primero os voy a hablar de la empresa en la que hemos puesto esto en práctica, para que veáis en qué situaciones podéis establecer paralelismos con vuestro propio caso. En este caso es Jump, que es una startup que realiza producto propio. Y bueno, el producto que realiza es una plataforma web basada en el desarrollo personal, la motivación, que se basa en técnicas de neurociencia y cosas así que yo no entiendo, pero lo que sí que es importante es que tanto yo como cualquiera de vosotros, todo el mundo puede ser usuario de esta plataforma. Y entonces todos podemos, digamos, todos estamos dentro del target del producto. Y lo importante de esto, a nivel de lo que quiero contar en la charla, es que el equipo de desarrollo también está dentro del target. ¿Por qué esto es importante? Porque no solo podemos aportar valor programando, sino también podemos hacer sugerencias pues de producto, refinar ideas, etcétera. Y bueno, una última cosa que, como en muchas startups, pero bueno, esta como es pequeñita, pues aún más, hay mucha colaboración entre los distintos equipos, desarrollo, producto, comercial, etcétera. No son cosas separadas que nadie sabe lo que hace el otro, ¿no? Vale, pues establecido esto, vamos a hablar del marco de referencia. Como os digo, esto se va a estructurar en recetas. La primera receta es el propio marco, bueno, el propio marco que le hemos llamado Heaven, Wonderland, Earth. Son 3 etapas
por las que pasa una idea hasta estar lista para poder desarrollarse. Entonces, en el primer caso, Heaven, digamos que, bueno, como os he dicho antes, todo el mundo puede tener una idea, porque todos somos posibles usuarios de la plataforma. Entonces, todo el mundo puede tener ideas, pero la mayor parte de las ideas van a venir de personas que trabajan en nuestra empresa que tienen la cabeza puesta en la estrategia de la empresa, que conocen la estrategia de la empresa. Y entonces esas ideas que nos van a dar van a ser ideas consecuentes con la estrategia de la empresa. ¿Qué problema tiene esto? Pues que ellos tienen que mantener una visión general, no pueden centrarse en lo que hay en cada una de esas montañas, porque entonces perderían la perspectiva. Entonces, las ideas que nos dan son más, digamos, definidas más superficialmente, no llegan a un nivel de detalle porque perderían el foco y sería totalmente contraproducente para la empresa. Además, seguramente todos conocéis a alguien que hable así, ¿no? Que es como cuando nosotros decimos hazme un pull request. Pues ellos no lo van a entender, pero igual que ellos dicen convertir a un cliente, bueno, eso sí, pero cosas más avanzadas pues que no los vamos a entender. Entonces, digamos que esta etapa, que es lo que llamamos Heaven dentro del modelo Heaven Wonderland Earth, son ideas que están muy lejos de poderse desarrollar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para desarrollarlas? Bueno, como digo, Heaven son ideas consecuentes con la estrategia, poco definidas y el lenguaje poco comprensible. Bueno, pues poco comprensible para nosotros. El modelo que vamos a... Bueno, un ejemplo sería, hay que reducir la dificultad de los videojuegos. Bueno, en nuestra plataforma tenemos unos videojuegos simples hechos en HTML5. Hay que reducir la dificultad de los videojuegos porque a la gente no puede con ellos, alguna gente. Pues claro, eso no está para nada definido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo definimos? Pues vamos a seguir el camino. Primero eso está en Heaven, luego lo vamos a pasar a Wonderland y luego lo vamos a pasar a Earth. Vale, ¿qué hay en Wonderland? Pues lo que se hace en Wonderland es que el equipo de producto recibe la idea desde Heaven que está sin completar, vamos. Y lo que hace para completarla es, pues, preguntar dudas o proactivamente proponer ellos las soluciones a los huecos que hay en la historia, bueno, en la idea, perdón, y esto nos da lugar a ideas que están completas y definidas, y que además, como vienen del otro lado, están consecuentes con la estrategia. Otra cosa es que luego la estrategia de la empresa cambie, pero inicialmente son completas, definidas y de acuerdo a la estrategia. Un ejemplo basado en lo anterior sería, pues, reducir la dificultad de estos juegos. A este le vamos a hacer esto, a este le vamos a hacer este otro y a este esta otra cosa. Esto sigue siendo una idea, porque no está lista para programarse, pero está ya más definida. Y por último tenemos Earth. ¿Quién vive en Earth? En Earth vive el equipo de desarrollo, típicamente. Pero ¿cómo hacemos para pasar de una idea en Wonderland a una o más historias de usuario en Earth? Fijaros el matiz, aquí ya son historias de usuario. Pues mediante una colaboración entre el equipo de producto y el equipo de desarrollo. Porque son equipos, bueno, como todos los equipos de la empresa, no son compartimentos estancos, sino estaríamos muertos, en una startup sobre todo. Necesitamos que los dos equipos colaboren para llevar eso a Earth. Y bueno, lo último que, efectivamente, como digo antes, son historias de usuario. Y al final de todo son historias de usuario listas para desarrollarse. Bien, entonces, digamos que este es el marco que hemos establecido. Estas serían las historias de usuario que saldrían. Bueno, no voy a hablar de cómo se hacen historias de usuario, ¿no? Porque cada uno sabe cómo se hace, ¿no? Vale. Entonces, habiendo hecho este marco de Heaven, Wonderland, Earth, vamos a ver técnicas que nos ayudan. O sea, esta segunda parte son técnicas que nos ayudan para llevar desde Heaven hasta Earth. Entonces, la siguiente receta, que yo le he llamado conocimiento etéreo, bueno, puede surgir en muchas situaciones, pero típicamente surge pasando de Heaven a Wonderland. Es cuando hay reuniones en las cuales se nombran conceptos
y todo el mundo, al salir de la reunión, cree que hay alguien que se está encargando de ese concepto. Entonces, típicamente, yo y vosotros y todo el mundo creemos que si no nos dicen nada lo contrario, eso se está haciendo y además se está haciendo de la forma que yo lo he pensado, que cada uno lo ha pensado de su forma. Entonces, he llevado esto al mundo de las reuniones y sobre todo en el momento de pasar de Heaven a Wonderland, que es cuando hay más conceptos por ahí difusos. Si alguien menciona un concepto, todos van a creer que alguien más está haciéndolo. Alguien que no son ellos mismos, claro. Y aún encima, cada uno va a tener su propia idea de lo que se está haciendo. Vale, ¿cómo abordamos esto? Pues esto, siempre que haya un conocimiento etéreo, como en este caso, que no esté explícito, lo que hay que hacer es ponerlo explícito. Lo que yo llamo poner las cosas en negro sobre blanco, que quede claro lo que está pasando. Entonces, en este caso concreto, cogimos todos los conceptos que alguien podía tener alguna expectativa de que estuvieran sucediendo y entonces en nuestra pizarra, por cada uno, pusimos un POSIT. Entonces, si nadie se ha puesto con eso, lo dejamos tal cual. Si alguien está haciendo algo, le ponemos un puntito. Y cuando alguien lo termina de desgranar, pues escribimos debajo, o si no tenéis una pizarra en la que se escriba, pues con POSITs debajo, en qué consiste todo. Entonces, ¿esto qué nos da? Lo primero que nos da es visibilidad, porque se ve claramente lo que está sucediendo, pero sobre todo nos da gestión de expectativas, porque si no hiciéramos esto, todo el mundo pensaría que esas cosas que están sin empezar, esos POSITs que no tienen ni siquiera un punto, ya estaban hechos. Entonces, ayuda a dar a la gente que se dé cuenta de lo que está pasando y lo que no. Y aún encima, de esto que os comentaba antes, de que la gente, cada uno tiene la idea de lo que está pasando en su cabeza, no sé qué, si al acabar la historia escribimos todo, al acabar de desgranar esto, escribimos todo en lo que consiste, ya se olvidó que cada uno tenga su propia versión, sino que realmente todos vamos a tener la misma versión. Bueno, y estas son las dos cosas más importantes. Luego también, como está en la pizarra y todo el mundo lo puede ver, es universal. Y además nos ayuda a ver el avance porque cuando quitas ese POSIT que lleva un montón de tiempo ahí, lo dejas y no lo tiras a la basura, lo dejas en el sitio donde están todos los POSITs que has ya resuelto, es como un hurra para todo el equipo, ¿no? Eso sube la moral de todo el mundo. Vale, entonces, digamos que esto nos ayuda a pasar a Wonderland. ¿Y cómo hacemos para pasar desde Wonderland hasta Earth? Es decir, ideas que están ya definidas, pero que siguen siendo ideas, a desarrollarse como realmente historias de usuario que se puedan desarrollar. Pues digamos que aquí hay un camino, que hay cosas por el medio y aún no sabemos lo que es. Lo que sí que sabemos es qué es Wonderland. Bueno, o no lo sabemos. ¿Qué es Wonderland? Wonderland es una columna, digamos, y Earth es la columna del otro lado. Sí, pero ¿columnas dónde? Porque nosotros, por ejemplo, para desarrollar utilizamos Jira, pero en este caso creemos que para que todos los actores, esto que decía al principio, de todos los actores que no son del equipo Scrum, puedan involucrarse en esto, Jira es demasiado engorroso para ellos. Entonces, lo que utilizamos es Trello. Ya sé que todo el mundo aquí va a conocer Trello y esto no es una gran receta. La receta que hay detrás realmente es facilitarles las cosas, o sea, ponerles las cosas fáciles, hablarles en su idioma, no obligarles a que hablen en nuestro idioma. Entonces, Trello, creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Es algo que te permite de forma fácil escribir pues, requisitos o lo que quieras, y ideas o lo que sea, y moverlas fácilmente. Es muy dinámico, visual, y la curva de aprendizaje es es que no hay casi curva de aprendizaje. Entonces, lo importante de esto es que no hay que obligarle a la gente a hablar en nuestro idioma. Hay que dejarles hablar en el suyo, porque si les obligamos a hablar en el nuestro, pues pueden pasar cosas como, bueno, eso. Vale, entonces, en un lado está Wonderland, en el otro está Earth. ¿Cómo pasamos de un lado al otro? Bueno, pues primero la idea se pasará de una a n historias de usuario, o mejor dicho, de 0 a n, porque puede ser que la idea no haya que programar nada. Luego, pasamos por una fase de refinamiento y estimación, y por último ya no hay que hacerle nada más, ya está en Earth. Entonces, vamos a centrarnos primero
en esta parte de pasar las historias de usuario. Lo que pasa es que esta parte da no para una, sino para muchas charlas. Entonces, no puedo hablar de todo lo que podríamos hablar aquí. Entonces, voy a solo comentar algunas ideas. Bueno, como veis, todo este mare magnum de cosas que hay que hacer da trabajo a varias personas, no a una. Entonces, no se puede abordar ese proceso para toda la gente que esté en la empresa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar cuáles de esas ideas que están en Wonderland queremos pasar a tierra. Bueno, este proceso le llamamos pasar a tierra. Bueno, es Earth, tierra. Bueno, eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues cada uno lo hará a su manera. Nosotros, por ejemplo, tenemos esto de la creación de personas, de que son prototipos de usuario y estimar o pensar a cada uno de ellos cuál es la idea que más, cuál es la idea que más valor aporta a todos ellos. Pero bueno, cada uno lo puede hacer a su manera, ¿no? Y teniendo en cuenta que en Wonderland es donde no solo vienen historias que sean consecuentes con la estrategia, sino que cualquier persona puede aportar ideas en Wonderland. Entonces, seleccionadas las ideas que queremos abordar, lo siguiente es dividirlas en columnas por temáticas. Esto puede parecer una tontería, pero realmente es importante, dado que lo que necesitamos en esta fase para ayudarnos a pasarlo a tierra es colaborar con el que sabe. Y el que sabe puede ser una o varias personas. Entonces, y cada uno sabe de una cosa. Podemos tener un equipo que sea el equipo de gamificación y otro que sea el equipo de análisis de datos y que una historia sea de un tipo o de otro. Lo que queremos es que esa gente no tenga que estar mirando en la columna de Wonderland donde hay 1.000.000 de historias. Solo que mire en las columnas que son importantes en la que ellos aportan valor. Dicho esto, ¿de qué va esta parte? Pues va de dividir en historias de usuario. Pero no solo eso, también hay que fijarse en el mundo digamos que tenemos dos mundos, el de Trello y el de después de Trello, el Spring y todo esto. En este mundo no solo existen las tareas de IT, sino también existen las tareas que hacen otros grupos, de assets, etc. Pero no voy a entrar en eso porque ya eso también da para muchas charlas. Entonces, bueno, digamos que esta parte de eso esto no lo he considerado ni receta, solo hemos comentado unas pinceladas. La siguiente parte del modelo de Trello, digamos, es el refinamiento y estimación. Vale. Aquí, digamos que hemos pasado por varias etapas. Ahora mismo, lo que voy a comentar ahora mismo justo son un par de cosas que a nosotros nos resultaron malas prácticas, nos fueron contraproducentes. Primero, teníamos el modelo cuando toca, es decir, que cuando toca nos venía un pack de historias y nosotros las estimábamos. Claro, esto al equipo de producto le daba mucho dinamismo porque era, lo necesito, toma, ya está. Y lo que pasa es que a nosotros nos rompía el ritmo y bueno, digamos que luego cuando volvías no sabías ni dónde estabas. Y aparte no se computaba en el sprint. Entonces dijimos, eso no. Siguiente cosa que intentamos probar. Modelo fin de sprint. Esto puede funcionar en algunos casos, a nosotros no nos funcionó. Digamos que durante todo el sprint te centras en desarrollar y luego cuando acaba el sprint coges todo lo que se ha pensado previamente, todas las ideas, historias que ya están medio pasadas a tierra pero que hay que valorarlas, etcétera, y las valoras, estimas y esto. ¿Qué pasa? Que esto hacía que el tiempo entre sprints fuera un limbo legal. Nadie sabía cuándo iba a empezar el siguiente sprint y era un caos. Esto reducía la motivación porque no sabes lo que vas a hacer al día siguiente y la concentración porque llevas todo el día pensando en esta historia concreta y es un poco extraño de estar así, ¿no? Aparte, lo que nos dimos cuenta era que estábamos mezclando mucho el tema del refinamiento con la estimación. Hasta el momento he intentado no decir la palabra refinar porque sí que hacíamos algo de refinamiento, pero no era lo que debería ser. Lo que nos dimos cuenta después era que el verdadero modelo era primero refinar y luego estimar. Aunque en el tiempo se hicieran a la vez, había que darle una entidad propia a la fase de refinamiento. Y de ahí empezamos a utilizar un concepto de Scrum, que sí que es de Scrum de libro, que seguramente algunos o muchos lo conocéis, que es el Backlog Grooming, que sirve para
refinar y mejorar la historia. ¿Cómo hacemos eso? Pues porque todo el equipo, tanto el de desarrollo como el de producto, están ahí y entre todos pues, surgen mejoras. ¿Cuál es una de las ventajas principales? Es que estas reuniones, bueno, aparte, primero, nos facilita la estimación de después, porque todos ya sabemos, hemos descompuesto toda la historia, hemos pensado mejoras, hemos visto todo, y luego la estimamos, claro, y al estimarla tenemos todos en la cabeza lo que hay que estimar. Y encima, luego, cuando la desarrollemos, pues vamos a estar mucho más metidos, vamos a estar en la onda de lo que se pide. Esto, no sé si habéis ido a la charla de hace un rato de distinguir el problema de la solución. No solo tenemos en la cabeza la solución que se nos propone, sino también el problema que se quiere resolver desde producto con esa solución. Y esto es en parte gracias a que las reuniones son guiadas por el Product Owner, o bueno, en mi caso la Product Owner, pero bueno. Entonces, lo que hace es, primero, nos ayuda porque las historias que vamos a refinar con esto son priorizadas por ella, digamos. Primero vamos a priorizar las que a ella les parezcan, a refinar las que a ellas les parezcan más importantes, etc. Además, nos va a explicar mucho mejor no solo la solución, sino también qué problema de la plataforma resuelve esa historia de usuario. Entonces, nosotros estaremos en mucha mejor sintonía a la hora de desarrollarlo. Y además, cuando nosotros propongamos nuestras mejoras, etcétera, esta persona que ya sabe lo que quiere, lo que se quiere con la historia, el problema que se quiere resolver, nos podrá ayudar a pensar si son mejores soluciones o si lo que nosotros consideramos mejoras, pues es una basura. Entonces, bueno, y lo último, que se computan en el sprint. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto tiempo le vamos a dedicar. Bueno, esto cada uno lo hace a su manera, nosotros lo hacemos 1 hora cada 2 días porque creemos que es el tiempo de concentración que le podemos dedicar a esto y que luego si no nos dispersamos. Vale, entonces digamos que este es el modelo de Trello, ya hemos pasado por todas las fases. Bueno, la estimación no hemos hablado, pero no voy a hablar de Poker Planning aquí porque es de primero de Scrum. Entonces, hemos pasado una idea desde Wonderland, hemos pasado a historias, la hemos refinado, la hemos estimado y ahora está en Earth. ¿Qué es Earth ahora? Digamos que si todo esto es el Product Backlog, Earth es la parte de arriba del Product Backlog, las historias que están listas para entrar en un sprint. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué metemos en el sprint? Pues esto es lo que quiero tratar en esta parte de backlog al desarrollo. Claro, para esto, lo primero, bueno, nuestra primera receta, la principal pregunta es ¿qué es nuestro producto? Porque para cada stakeholder el producto es una cosa distinta y cada uno tiene su propia visión de lo que es su propia percepción. Entonces, cada uno piensa que las historias que tienen que entrar en el siguiente sprint y en los siguientes después son las que son consecuentes con su visión. Claro, cuando hay mucha gente que tiene una visión de lo que cree que debería ser, pero que tampoco sabe cuánto, o sea, no ha entrado en los hierros de cuánto pesa cada historia y lo que llevaría y tal, lo que funciona muy bien es que hay una persona o el equipo de producto en general que, digamos, llega al fondo y comprueba la viabilidad de las opciones. Y esto tiene que ser dinámico. Entonces, lo que voy a explicar es cómo hacerlo dinámico. Primero, lo que se hace es un compendio de todas las historias. O sea, coges todas las historias, todas las que están para poder entrar en el sprint, las que están estimadas y listas para entrar. Luego, las desgranas, los puntos, no solo los de IT, sino todos los que estéis midiendo. Si queréis medir los puntos de arte para hacer los assets o los puntos de lo que queráis, también. Cada una tiene sus puntos al lado. Esto es otra vez la estrategia de negro sobre blanco. Esto es lo que hay, no lo que esté en vuestras cabezas. Lo que hay es esto. Esto es lo que le dices a los stakeholders. Y todo esto lo pones en una Excel, otra vez. Pensad que puede haber muchos stakeholders, pero, o sea, hay una probabilidad del 99% de que todos ellos sepan usar Excel. O sea, entonces,
otra vez es ponérselo fácil, es hablarles en su idioma. Y bueno, siempre en la empresa hay alguien que sepa hacer algún Excel, que pueda programar en el Excel, calcular a qué fecha nos vamos si metemos esta otra historia que no estaba metida. Entonces, eso, digamos que les va dando la percepción real de, es que yo quiero meter esta historia, pues si la metes, entonces esto se nos va 3 días después. Y si metes esta otra, se nos va no sé cuánto tiempo después. Esto es el verdadero valor que aporta. Pero aparte, como punto de partida de esto, el equipo de producto puede preparar, bueno, esto, lo de gestión de expectativas es evidente porque al final todo el mundo quiere que entre lo suyo, y si no entra lo suyo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque lo ven, porque no cabe. Y entonces lo ven entre todos y al final lo que sale es algo que está, digamos, pactado por todos. Lo que decía, el punto de partida podría ser que el equipo de producto, habiendo hablado previamente con todos los stakeholders, prepare un sprint, digamos, candidato sobre el que luego iterar y meterle y quitarle cosas y lo que se quiera hacer. Antes de eso también hablan con el equipo de desarrollo o directamente ya ven las historias, pues por ejemplo, si la idea es hacer un sprint de 9 días, no me metas una historia de 9 puntos, bueno, no hay muchas historias de 9 puntos, ¿vale? Pero no me metas una historia de 9 puntos porque si se alarga esa, se alarga el sprint. Entonces, estas cosas se ven previamente, ¿no? Pero con todo eso se preselecciona 1 o 2 sprints candidatos y luego se itera sobre ellos. El resultado de todo esto va a ser un sprint que es presumiblemente factible. Vamos a guardar en una caja esto de presumiblemente factible y lo vamos a ver después, pero primero vamos a ver por qué funciona esto. Porque, claro, como toda la gente venía con sus ideas preconcebidas, todo era posible, todo cabía y todo era posible. Pero con esto les obligas a priorizar. Porque si no, cada uno creería que lo suyo es lo más importante, digamos, ¿no? Entonces, al ver hasta dónde nos lleva meter esta otra historia y vemos que en vez de poder sacar esto en septiembre, tenemos que sacar en junio por meter estas... Bueno, en junio, bueno, eso es un salto muy grande. En octubre, por meter este otro grupo de historias, pues como que ahí es donde les duele y bueno, donde nos duele a todos, digamos, ¿no? Entonces, esto se puede utilizar tanto a nivel de priorizar un sprint con todas las historias perfectamente definidas y que solo vamos a centrarnos en las próximas 2 o 3 semanas, como a nivel de cosas ya, digamos, de meses y que no están definidas al fondo, ni están estimadas al fondo, sino pues pensando así a grosso modo, pues se puede utilizar para cosas a largo plazo. Esto históricamente siempre ha existido, y perdón por la palabra, esto se llamaba diagramas de Gantt, pero claro, nosotros hacemos las cosas con Agile y Agile y Gantt no pegan muy bien, entonces digamos que es una forma de disfrazar Agile pues de Gantt. ¿Por qué? Otra vez más, porque hay que dejárselo de una forma fácil. Entonces, los stakeholders son personas que en un buen porcentaje de los casos han tenido un background de gestionar proyectos con Gantt. Entonces, pues se lo podemos poner más fácil. Entonces, cuanto más fácil se lo pongamos, mejor. Vale. Sprint Planning. ¿Por qué digo lo de presumiblemente factible? Porque puede pasar que, bueno, esto ya hemos visto que es muy raro que pase porque es muy fácil de ver antes de la reunión. Historias que ocupan todo el sprint. No va a suceder, pero sí que puede suceder que por dependencias en historias tengamos, y otra vez, perdón por decir, un camino crítico o incluso un conjunto de historias que sea más largo que el propio sprint. Entonces, todo esto hay que ver si cabe, porque, bueno, es muy típico que si ellos han dicho, vale, tenemos 60 puntos, hemos metido historias por valor de 60 puntos, ya está. Pero ojo que no, porque puede haber problemas de este tipo. Puede ser menos importante, pero puede ser que alguien que esté haciendo una historia de la que dependan otras historias se coja vacaciones. O bueno, también tenemos que ver si las spikes las hacemos, en caso de haber spikes, tareas de análisis,
las hacemos antes del sprint, con lo cual eso es bueno para el producto porque les aporta más, o sea, saber las dudas que queríamos resolver con esas tareas de análisis antes, o las hacemos después porque son historias que no hay que mergear porque son separadas. Entonces, todo esto hay que decidirlo. Y esto puede parecer que va contra Scrum, atenta, quiero decir, contra Scrum, pero lo que hacemos es un Excel, aquí ponemos nombres ficticios de personas y un eje temporal, contamos los puntos de grooming porque sabemos cuántos son y los hemos calculado, pero digamos que esto no, o sea, no es esta persona va a hacer esta historia, sino que simplemente colocamos las historias para ver que caben y que por temas de dependencias entre historias, o sea, el sprint es factible, luego saldrá como salga. Y por supuesto, esto se puede utilizar como para inspirarte a la hora de escoger las historias, pero no tienen por qué hacerse así. Bueno, he quitado los nombres de las historias por motivos evidentes, pero el hecho de que sean de distintos colores pues os da una pista de que, por ejemplo, todas las que sean de la misma de que todas las que sean de la misma temática van a ser del mismo color. Por ejemplo, todas estas de los videojuegos que os decía iban a un objetivo final común, que era la idea inicial de Heaven. Pues esto serían del mismo color. Aquí, aunque no lo veáis, bueno, una cosa más. Puede ser que, efectivamente, aunque torturemos a los números de todas las formas posibles, no den un sprint factible, aunque sean 60 puntos y hemos metido historias de por valor de 60 puntos. En ese caso, pues lo único que hay que hacer es proponer un sprint alternativo, seguramente más largo, para que no haya para que estas dependencias no ocupen todo el sprint. Y luego se volvería al paso anterior de la hoja de speed, pero ya sería más light, porque ya ha habido una primera reunión y se ha trillado todo. Aquí veis, bueno, no se ve bien, pero los nombres salen Homer, Marge, Bart y Lisa, y os preguntaréis, bueno, hasta ahora no, porque no lo veíais, pero os preguntaréis dónde está Maggie. Maggie está haciendo que todo el equipo se pueda concentrar en esto, porque Maggie es la persona de Kanban. Vale, habréis sufrido, experimentado muchas veces que el día a día no os deja concentraros en vuestro objetivo a medio plazo. Por lo típico, ¿no? Cualquier persona de la empresa puede venir y consultarte sus dudas, que son importantes para su trabajo y por lo tanto son importantes para la empresa. Esto, que suele suceder muy continuamente, es una de las tareas que te sacan de la mentalidad del sprint. Otra, bueno, en nuestra empresa había muchas microtareas. Bueno, nosotros es que nuestra plataforma se cargaba en base a Excel, entonces para probar, pues cárgame este Excel, cárgame este Excel. Pues claro, había muchas microtareas de las que la persona de Kanban se tenía que ocupar. Entonces, digamos que, bueno, es un rol que va cambiando, que cada sprint lo ocupa una persona distinta. Entonces, ¿qué hace esta persona? Hace que, bueno, esta persona tiene que estar a 1000 cosas, como veis, ¿no? Tiene que estar preparado para que durante esas 2 semanas o el tiempo que dure el sprint, estar preparado para que puede estar haciendo una cosa y le viene otra más prioritaria y le tiene que dejar de hacer. Mientras que el resto del equipo está centrado en el sprint, puede pensar en el sprint. Entonces, esta persona tiene que vivir en un mundo de cambios de contexto frecuentes. ¿Por qué? Porque aunque tenga su lista de tareas priorizada, siempre puede venir algo más importante y si hay un bug en producción puedes dejar de hacer lo que estabas haciendo, de cargar ese Excel, porque esto es mucho más importante y más gordo. Bueno, depende del bug, obviamente, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga esta persona? ¿De qué hay en esa lista de tareas? Típicamente, pues hay microtareas y hay bugs. Y, bueno, dentro de estas microtareas, o sea, lo importante es que sean cosas que no le vayan a llevar más de medio punto, un punto, porque tiene que estar con la capacidad de poder cambiar a otra cosa. Entonces, hemos hecho una pequeña concesión a que sí que se le puedan meter historias pequeñas dentro de este marco de persona de Kanban. Luego, digamos que eso serían parte de las microtareas. Luego, además, conforme fue pasando el tiempo y obviamente con el paso del tiempo el equipo ha mejorado, ha habido muchísimos menos bugs y hemos
ha venido épocas de que ya no había que cargar tantos Excel o lo que fuera, pues sí que se le pueden meter otro tipo de tareas más largas, pero no pueden ser historias que haya otras que dependan de ellas, porque esto, o sea, nos costó, pero tenemos a la empresa a todo el mundo bien aleccionado de que ni las historias mayores, ni las historias más pequeñas, ni siquiera los bugs nadie puede tener ninguna expectativa de que sucedan. Esto es lo primordial de la persona de Kanban. Puede ser que le metas un trabajo a la persona de Kanban y no suceda hasta dentro de 2 sprints. ¿Por qué? Porque puede ser que, bueno, esto es una exageración obviamente, pero puede ser que haya habido un cataclismo en producción y lo que sea, y luego haya venido otro más importante y otro más importante, entonces no puede tener ninguna expectativa. Pero el hecho de que esta persona exista nos permite al resto del equipo centrarnos en el sprint. Repito que es un rol que va, digamos, la palabra técnica sería que va rulando por el resto, por todo el equipo. Entonces, bueno, digamos que ya sea por el sprint o por Kanban, hemos conseguido decidir qué historias se van a desarrollar. Había una historia que pesaba, que eran más puntos y la hemos quitado. Y en Kanban recordad que esto está priorizado, pero si viene algo más importante, pues se pone por encima. Dios, qué puntería tengo. Siguiente parte, la última parte ya. Pequeños tips para desarrollo y producción. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Pues conseguir que después de que se acabe el sprint, pase el menor tiempo posible hasta que se ponga en producción. Por eso podía ser interesante lo de poner las spikes al final, porque nos da más tiempo para mergear y probar. Y vosotros pensaréis, ¿pero no hacéis despliegue continuo? Bueno, en nuestro caso no, puede que en vuestro sí, en nuestro caso no, porque bueno, son historias muy visuales, la mayoría, y necesitan ser probadas exhaustivamente por un humano. No nos vale hacer tests de end-to-end de front, porque nos cambia el diseño muy continuamente y este tipo de cosas. Entonces, por eso no podemos hacer end-to-end y necesitamos probar las cosas y subirlas en releases. Entonces, el objetivo es que la release salga cuanto antes al acabar el sprint. ¿Qué cosas nos pueden retrasar a la hora de esto? Pues principalmente hay 2. Que haya bugs o temas de Git y mergeo y estas cosas. Esto lo he resumido todo, como no son historias grandes, lo he resumido en los pinchos de desarrollo, porque son cosas más pequeñitas. Entonces, vamos a empezar por reducir los bugs. ¿Cuáles son las fuentes de bugs típicas? Bueno, lo primero puede ser que una historia se entienda mal. O sea, no has hecho un bug de que esto no funcione, pero es que lo que has programado no era lo que había que programar. Bueno, esto honestamente nos ha pasado muy pocas veces, pero sí que después de meter el backlog grooming no ha vuelto a pasar. No sé si es porque tiene que esperar el tiempo a que pase o porque realmente es que no nos ha pasado más, porque, como decía antes, estás en sintonía, estás en mucha mayor sintonía con lo que se pide el problema de la historia, que quiere resolver la historia y todo esto. Entonces, es mucho menos probable que hagas lo que no tenías que hacer. Puede ser que la historia esté mal diseñada a nivel de diseño de clases y todo esto. Supongo que aquí todo el mundo cuando programa una historia, lo primero que hace es la diseña, mira qué clases va a hacer y luego lo implementa. Pues nosotros, para evitarnos bugs peligrosos del futuro, esto no crea bugs ahora, pero crea bugs en el futuro, lo que solemos hacer es en historias gordas, y gordas me refiero a largas o que tocan cosas demasiado estructurales o cosas que nadie sabe muy bien cómo funcionan, lo que hacemos es que entre esos dos pasos, cuando alguien ha tenido la idea, cuando la persona que tiene que desarrollar la historia la ha diseñado, ha hecho el diseño, digamos que lo comparte con todo el equipo y entre todos refinamos ese diseño con el objetivo de que no nos provoque bugs en el futuro. Y entonces eso es lo que esta persona implementa. Hablando de implementar, también puede ser que la implemente mal, pero bueno, aquí poco se puede hacer aparte de code review y estas cosas. O sea, podemos hacer hincapié en patrones de diseño, en principios de diseño, pero también con cuidado de que si viene alguien muy junior, no le atiborres de principio con todo esto porque va a pasar de ti. O sea, esto no va a hacer caso.
algo parecido es con los test automáticos. En este caso, obviamente, no estamos hablando no estamos contemplando que se suba una historia que haga que fallen los tests. Obviamente no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que puede ser que alguien haga una historia en la cual los tests no cubran todo en lo que consiste la historia. Entonces, esto es peligroso y la única forma de concienciar a la gente es hacerles ver que todos lo vamos a sufrir. Y en cuanto pase un par de sprints en Kanban, arreglando algún bug que haya surgido de alguna cosa que es que no había que testearlo, pues se va a meter en la dinámica de que realmente esto es necesario. Luego también test funcionales insuficientes. En un mundo ideal, podríamos tener listas las baterías de test que, como os decía antes, son necesarios, que esto lo pruebe exhaustivamente un humano, que es un QA. En un mundo ideal, como decía, sería muy... lo típico sería que, que antes de empezar el sprint se hubieran definido, la persona adecuada hubiera tenido tiempo de definir todos los... para cada historia, la batería de test que va a ejecutar, de forma que nosotros a la hora de hacer de desarrollar la historia y a la hora de probarla funcionalmente, pues nos podamos inspirar. Obviamente no vamos a hacer toda la batería de pruebas que hace QA, pero sí ver que esto funciona. Claro, esto en el día a día no se puede hacer, pero ¿qué podemos hacer? Gracias al calendario este que veíamos, que al final no hace falta cumplirlo al 100%, pero sí que inicialmente las primeras historias sí que sabemos cuáles van a ser, pues sí que podemos tener las baterías de test hechas antes de empezar eso, y luego conforme va avanzando el sprint, además de probar la integración de estas historias, pues ir creando las baterías de test de las siguientes. Y por último, esto me hace mucha gracia, lo de es que en mi ordenador funciona. Bueno, pues si ahora mismo hay muchas charlas de Docker y tal, pero están más pensadas para desplegar microservicios y tal. Si utilizáis Docker y con el mismo ecosistema en vuestro ordenador y en el servidor de integración y en el servidor de preproducción y en producción, o sea, no cabe esta frase, a no ser que sea porque por una cantidad de volumen de usuarios o algo así no funcione. Puede ser, pero es raro. Y bueno, por último, la parte de Git. Obviamente hacemos branch per feature y el que hace la historia no la mergea. Si así tenemos dos filtros, ha pasado el filtro de la persona que la hace y el filtro de la persona que la mergea. Pero esto está muy bien, pero esto hay que hacerlo, mergear hay que hacerlo en algún momento. Y lo típico, ¿cuántas veces nos habrá pasado de que llega en los últimos días del sprint y tenemos casi todas las historias desarrolladas, pero ninguna bueno, o pocas se han mergeado? Pues lo que hemos desarrollado es un concepto que llamamos mergeación continua, que es que cuando tú has sacado una historia, miras si hay alguna que puedas mergear, obviamente la tuya misma no te la vas a mergear porque estás atentando contra el primer mandamiento, pero miras si hay alguna para mergear. Y antes de ponerte con la siguiente, pues mergeas lo que haya para mergear. Y bueno, en general, pues esto es todo lo que os quería contar. Ahora, si tenéis alguna pregunta, pues os escucho. Sí. También, si estáis en ese momento que podéis pasar pequeñas historias a la persona de Kanban si no tiene mucha carga de trabajo, y no puede ser eso peligroso que se convierta en un coladero para negocio. Aprovechen por ahí a meter cosas que no lo han revisado. Como dije antes, lo más importante de todo lo de la persona de Kanban y que hemos seleccionado, llevamos 2 años seleccionándolos a todo el mundo, es que no se puede tener ninguna expectativa de que eso suceda. Si puede suceder, mejor. Y si no, no. Por eso es por lo que decía que esas historias un poco mayores... no sé si te refieres a las historias mayores o a las microtareas de medio punto, un punto. Pero en ningún caso pueden ser historias de las que dependan otras historias, porque sabemos que puede que sucedan y puede que no. Hombre, si vemos o sea, esto lo hemos puesto en práctica en un caso ya en el que veíamos que casi no teníamos bugs y que las microtareas, que en nuestro caso eran esas, se habían reducido un montón y no queríamos que Kanban se convirtiera en kanbancaciones, ¿sabes? ¿Hay más?
Bueno, pues muchas gracias.